Hola, buenas noches. Hoy quiero compartir contigo un tema al cual yo le titulé Alto al autosabotaje. Encontré varias definiciones, pero esta fue la que más me gustó y dice así: este fenómeno, conocido como autosabotaje, puede ser la barrera invisible que te impide vivir tu vida al máximo. Y a eso es lo que yo quiero llevarte hoy, a que vivas tu vida al máximo, y quiero compartir un versículo que está en Josué 1:8 y dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero que vayamos a desmenuzar este versículo por frases para poder asimilar mejor su mensaje. El número 1, la primera frase que encontramos, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa de tu boca? Obviamente no está hablando literal pegarnos la Biblia ahí a la boca, pero sí nos habla de la importancia de memorizar su palabra para que podamos recordarla y cuando venga la adversidad yo pueda contar con las armas necesarias para enfrentarla y salir victoriosa. En Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces eso significa que en el momento donde yo voy a hablar, puedo bendecir o maldecir a alguien. Tengo el poder de dar muerte o vida según mis palabras. Y esta es la importancia que nos habla la primera frase, de conocer la palabra, de tenerla ahí cerquita de mi boca para que yo la pueda utilizar en el momento necesario. La número 2 dice: sino que de día y de noche meditarás en él. Él significa el libro de la Biblia y es su palabra. Cuando yo era niña y escuchaba este mensaje, ahora me da mucha risa, pero pensaba que las personas estaban ahí en el piso, cruzadas de pies, como en posición de indio, tratando de poder meditar algo. Y ahora que pues ya puedo entender más su palabra, pues la verdad es que siempre tenemos que estar llenando nuestra mente con la palabra de Dios, pensando en ella, estudiándola, guardándola, memorizándola en nuestros corazones, porque luego vamos a necesitarla en cualquier momento. La Biblia nos dice en primera de Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y yo quisiera pensar también que para cualquier adversidad que venga. Muy importante, nos dice que nos enseña, entonces podemos aprender para poder enseñar a otros, que reprende, sí, en muchas ocasiones que leemos algún versículo nos llama la atención, para corregirnos, porque nos dice por dónde caminar y qué hacer, y para instruir en justicia también. Entonces, aquí la importancia de meditar día y noche. Y no se trata de ahí conseguir algo que venga solito del cielo, pero sí tener la palabra de Dios y no escuchar otras voces, escuchar la palabra de Dios. ¿Y para qué debo hacer todo esto? Te puedes preguntar. ¿Para qué meditar? ¿Para qué tenerla cerca? Memorizarla. Y la tercera frase dice: para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Recordemos que él habla del libro de la ley, que es la Biblia.
Mi hijo cuando estaba más pequeño, él decía que la Biblia era el manual de supervivencia para el más apto. Y esto me hace recordar que la Biblia está escrita para todos, pero no todos la entienden. Entonces, si tomamos nuestro tiempo para leerla y para entenderla, vamos a sacar mucho beneficio de esto. Y si tomamos el ejemplo de mi hijo, que es un manual, entonces la Biblia nos habla de cómo salir de cada situación, qué debemos hacer cuando estamos temerosos, cuando estamos enfermos, cuando viene la tribulación. Y aún más allá nos habla de cómo ser prósperos. Y esto, por ejemplo, es en el diezmo. Y nos lo dice en Malaquías 3:10. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Aquí quiero contarte sobre otro testimonio de mi hijo y es una enseñanza a la vez para nosotros, para mi esposo y para mí. Cuando él entró a trabajar, hubo un problema en sus datos. Habían puesto mal su nombre y entonces pues hubo ahí una situación que él no pudo recibir su salario como las demás personas. Y entonces se juntaron los pagos y cuando a él ya pudieron arreglarlo, le llegó el dinero, entonces él pudo dar su diezmo. Pero me dijo, ma, ¿me podrías hacer un sobre? Porque era suficiente, era bastante y no lo podía meter en un sobre normal. Y así lo hice. Pues y él lo entregó en la iglesia y todo. Al cabo de unos días, o no, unas quincenas, un tiempo, me dice, mami, me entregaron más, me depositaron más dinero en mi quincena. Pero ese dinero, pues ya yo revisé todo, él como buen financiero no se le escapan un 5. Y me dijo, ese dinero no es mío, no me corresponde. Entonces él habló en la empresa, movió toda la empresa y al final le dijeron pues que todo estaba bien, que el dinero era de él. Y él me dice, mami, lo más impactante aquí es que es la cantidad exacta que yo di de diezmo la primera vez. Y lo importante aquí es que no importa cuánto dinero des, sino que estés agradecido, tu corazón agradecido y que seas obediente. Muchas veces la palabra de Dios nos dice cómo ser obedientes para ser prosperados. Y Él nos dijo, el dinero es solo dinero, para mí es más importante Dios. Ese día mis hijos nos enseñó lo que es ser obedientes y agradecidos. Si tú no diezmas porque no sabes qué hace el pastor con el dinero o porque piensas que no te va a alcanzar, créeme que estás cometiendo sabotaje a tu bendición, sabotaje a ti mismo. Y vas a perderte de grandes cosas, de los cielos abiertos, de la bendición que Dios tiene para ti, solo con ser obediente. También la Biblia nos enseña en el Salmo 119, 115, y dice así, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, lo importante es que la Biblia es luz también. En un momento de tinieblas, en un momento de oscuridad, que no sabes para dónde agarrar, y no importa el tema que sea tu situación, la Biblia nos enseña cómo salir adelante. Seguimos con la frase número 4 y esta nos dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Dice harás, es el verbo hacer en segunda persona singular en futuro, o sea, tú. Tú harás prosperar tu camino. Si haces los 3 puntos anteriores. No dice que es Dios, dice que yo voy a prosperar mi camino si cumplo con las otras reglas o las otras pautas que ya te mencioné. Mi pregunta es, ¿estás siguiendo el manual?
Aquí te quiero preguntar y que te pongas a pensar, ¿cuántas veces compras un artefacto, un mueble para la casa y lo empiezas a armar sin leer el manual? Este manual nos da las instrucciones de cómo hacerlo para que nos quede bien y que nos quede perfecto. Pues la Biblia es igual, es un manual de instrucciones que debemos de seguir para que lo que vayamos a emprender o nuestra propia vida quede bien. La bendición siempre está para los hijos de Dios. Él siempre va a querer que te vaya bien. Ningún padre quiere ver a sus hijos mal. Dios es nuestro Padre y Él nos quiere ver bien. Y la quinta frase que nos menciona el versículo en Josué, que no es menos importante, dice que si hacemos todo esto en orden, vamos a prosperar y dice, todo te saldrá bien. No dice a medias, sino que todo te va a salir bien. Yo veo que esto es como una fórmula matemática, tal vez porque yo soy un poquito más matemática, pero dice no apartarme de su palabra, meditar en ella, hacer lo que dice. ¿Y cuál es el resultado? Voy a prosperar y todo, absolutamente todo, me va a salir bien. Pero el asunto no se queda ahí. Ya Dios nos dio 5 claves de cómo salir adelante. Pero tus situaciones a Él no lo toman por sorpresa. Él sabe que no va a ser fácil. Y entonces en el versículo 9 nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. El primero nos enseña cómo salir adelante y nos da las instrucciones, como ese manual que viene en el mueble. Y nos dice cómo poder salir adelante y ser prósperos. Pero también en el 9 nos está pidiendo que no tiremos la toalla, que Él siempre va a estar ahí. Aunque lo veas muy oscuro, aunque lo veas muy difícil, su palabra tiene la solución y Él está ahí. Nos pide que no temamos, porque en cualquier situación Él está porque ya Él la conoce. Él va delante de ti y Él está mucho más adelante antes de que sucedan las cosas. Mi familia y yo nos mudamos a México hace muchos años, pero Dios no se quedó en nuestro país. Él se vino con nosotros, Él se vino delante de nosotros abriendo puertas para que viviéramos aquí y estuviéramos bien. Él está en todas partes, está contigo, está conmigo, va con tus hijos a la escuela, con tu esposo al trabajo, te acompaña a hacer tus vueltitas del día. Él siempre está con nosotros. Y en Juan 10:10 es otro versículo que quiero compartirte, dice la segunda parte, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero primero nos da instrucciones de cómo obtener esa abundancia en nuestra vida. Hoy te invito a que ya no te autosabotees, ya no hables cosas malas para tu vida, no te quejes, bendice a la gente, bendice tu vida, bendice a las personas. Habla bendición, somos bendición en esta tierra para otras personas y sobre todo para nuestra casa como mujeres. Y pues ya tienes una fórmula, ya sabes cómo hay que ir en orden, paso número 1, 2, 3, 4 y 5 para ponerlo en práctica. Te reto a que lo pongas en práctica para que veas cómo va a mejorar cada día tu vida. Bendigo tu vida y declaro sabiduría y entendimiento del cielo para cada situación que enfrentes.